Pues muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos de nuevo a este programa La Pica en Flandes, el programa que emite en Informa Radio y que es una referencia del mundo cívico y militar. Tenemos como todas las semanas con todos ustedes una mesa de debate de primerísimo nivel que voy a pasar a continuación a presentar. Tenemos con nosotros el Teniente General don Emilio Pérez Alemán. Muy buenas tardes, mi Teniente General. Muy buenas tardes después de este fin de semana largo. Magnífico. Tenemos también con nosotros al nuestro general, don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. A la orden. Magnífico, muy buenas tardes. Con nosotros está también nuestro general, don Salvador Fontella. Buenas tardes, mi general. Buenas tardes a todos. Y nuestro historiador de cabecera, don Fernando Platón. Muy buenas tardes, don Fernando. Buenas tardes a todos igualmente. Muy bien. Como ven, queridos oyentes, como siempre, una mesa de debate de primerísimo nivel a que vamos a tratar temas verdaderamente apasionantes y que ya adelanto, vamos a hablar de un tema que quedó pendiente, interesantísimo, sobre lo que es la presencia de España en una operación internacional en Kurdistán por parte de nuestro teniente general Pérez Alemán. Nuestro general Cifuentes va a hablar del uso político de las Fuerzas Armadas y finalmente, en la segunda parte, Fernando Platón, nuestro historiador, hablará de lo que son los mercenarios en las guerras contemporáneas, Wagner y Blackwater, creo que se llaman, los yanquis, los mercenarios yanquis, ¿no? Bueno, rápidamente, unas efemérides, como siempre nos presenta el coronel Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, que enviamos de aquí un cordialísimo saludo. Fechas importantes de esta semana, por ejemplo, tenemos el 10 de mayo del año 1781 la toma de Pensacola por el general español Bernardo Galvez. Podemos decir que es, digamos, el operativo militar más importante casi de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Otra fecha importante es el 15 de mayo del año 1912, la Cruz Laureada de San Fernando al teniente Samaniego. Seguimos avanzando en fechas relevantes. En esta semana, el 12 de mayo del año 1922, la toma del Palacio de Raisuni por parte de las columnas Sanjurjo, General Marzo y Conel Serrán. Importantísima fecha que acaban con la toma de el Palacio de Raisuni. Una fecha triste dentro de lo que es la memoria histórica nuestra, del mundo cívico-militar, es el 12 de mayo del año 1931, la quema de iglesias y conventos tras la proclamación de la Segunda República, de aquella manera tan estrambótica, tan inesperada, tan abrupta y tan extraña. Se suceden justo en el mes siguiente, pues una furia revolucionaria que se traduce en una persecución feroz contra la Iglesia Católica que ya anticipaba lo que iba a ser la persecución religiosa del año 36, ya verdaderamente terrible, ¿no? Y finalmente, otra fecha ya más cercana es el 11 de mayo del año 1993, herida del teniente Muñoz Castellanos de la Legión, cuando se dirigía desde el Hospital Croata de Mostar al musulmán que ha herido en la cabeza por una granada de mortero, el teniente del segundo tercio de la Legión, encuadrado en la agrupación táctica Canarias, don Arturo Muñoz Castellanos. 2 días después moría en el hospital, tristemente en el hospital militar Comezulla, convirtiéndose en la primera baja mortal en las operaciones en el exterior. Pues, en fin, fechas importantes, nombres importantes que tenemos que recordar, honrar y conservar. Y ¿Puedo mencionar una? Sí, sí, adelante, adelante, por favor, mi general. En el año 1979, hoy cae en acción paracaidista el capitán Juan Castillo Fernau, en Maspalomas, en Las Palmas. Bueno, no tuve la suerte, la fortuna de conocerle, pero como tengo aquí a mis superiores que seguro que le conocieron al capitán, pues me recuerdo para él. Pues se agradece esa vocación y esa referencia, digamos, a este hermano paracaidista que murió en acto de servicio, y desde luego en la Pica en Flandes le vamos a honrar y agradecemos siempre que en las efemérides, si como bien ha hecho nuestro general Cifuentes, si se nos escapa alguna fecha, el traer la colación, desde luego nuestros oyentes lo van a agradecer. Rápidamente cedo la palabra a nuestro teniente general, que va a continuar explicando esa faceta tan desconocida que es esa participación de España en unas operaciones internacionales en Kurdistán. Adelante, mi teniente general, por favor. Bueno, retomo el tema que no comencé
hace ya 15 días, que era un recuerdo a la primera operación en el exterior que se realizó con fuerzas, con unidades organizadas. Había habido observadores militares en distintas misiones, tanto en África como en América, pero eran observadores, grupos de oficiales con unas misiones muy concretas, pero individualizadas. Ahora se trata del despliegue de una unidad en el exterior con una misión concreta y encuadradas en una coalición multinacional. Bueno, pues el día 23, que es cuando iniciaba este comentario, un recuerdo de hace 32 años, ya casi historia, pues coincidiendo con la salida y la misión cumplida de nuestra primera bandera paracaidista en el rescate de civiles en Sudán, pues exitosa, con dificultades, que parece ser que fue un paseo militar, pero no fue así. Hablando con el jefe de la unidad, pues hubo sus dificultades y sus inconvenientes, como toda operación. Una cosa es lo que se planea y luego lo que en realidad la ejecución sale con todas las incidencias que se puede uno imaginar. Bueno, pues cumplíamos 32 años de aquella primera misión, que tiene su particularidad fundamentalmente, que fue la que abrió la puerta al resto que durante 32 años se han ido realizando con distintas unidades de todo el ejército y en distintos escenarios, más, menos peligrosos, más larga o menos larga duración, pero todos con sus dificultades y sus sacrificios. En aquel momento fue la operación a nivel multinacional llamada Provide Comfort, liderada por Estados Unidos, consecuencia de unos pequeños antecedentes. Terminada la Primera Guerra del Golfo, aquella tormenta del desierto del general Schwarzkopf, con la coalición formada por Estados Unidos, los británicos y los franceses, recuperaron Kuwait después de su invasión por Saddam Hussein, por Irak, y finalizada esa recuperación, pues los dos extremos de Irak, tanto en el norte el pueblo kurdo como los chiitas en el sur, pues se aprovecharon la ocasión de lo que estimaron como debilidad del régimen de Saddam Hussein y, reivindicando sus permanentes reclamaciones en Irak, pues opusieron y se intentaron sacar tajada de aquella derrota ante la coalición de Saddam Hussein. Como consecuencia de eso, el ejército iraquí arrasó, sobre todo en el norte de Irak, que era donde estaba el pueblo kurdo, con una táctica de tierra quemada, y prácticamente destruyó todas las pequeñas poblaciones que por allí había, y el pueblo kurdo que estaba por allí tuvo que salir corriendo y saliendo de Irak y amparándose en las montañas que hacen frontera con Turquía. Y en esa situación se llegó a principios del año 91, en una situación de extrema necesidad humanitaria, y entonces Estados Unidos solicitó en el Consejo de Seguridad un apoyo internacional para recuperar a aquellos refugiados, apoyarles y regresarles de nuevo a sus lugares en Irak mediante una acción de presión sobre el ejército y el gobierno de Saddam Hussein. De esta forma, en marzo del año 91 se aprueba esa resolución del Consejo de Seguridad, que fue la 680, y a continuación, en distintas zonas del mundo, pues se fueron apuntando naciones. El Consejo Europeo del momento, pues a mediados de abril, aprobó la participación de las naciones componentes que quisieran intervenir, y en el mismo mes
en ese mismo mes, del año 91, España, que entonces estaba bajo el gobierno de Felipe González, se apuntó a intervenir en esa acción. De esa forma, de una forma inmediata, se alarmó o se alertó a la brigada paracaidista, y el general de la brigada paracaidista, el día 23, que es cuando sale de la directiva del Ministerio de Defensa, acorde con lo que habían aprobado en el gobierno, y entonces nos dan unos límites de tiempo para desplegar lo antes posible en Irak, en el norte de Irak, que era la zona que ocupaban los kurdos y donde estaba la frontera con Turquía. La orden que recibimos fue que el día 23 de abril era que el día 26, 3 días después de ese mismo mes, pues estuviéramos en disposición de ser transportados a Turquía, de allí a la frontera con Irak, para iniciar o incluirnos en la coalición que se estaba formando exactamente en Zaho. Ahí estaba el puesto de mando de la Task Force que ejecutaba esa labor de protección, apoyo, auxilio y ayuda humanitaria al pueblo kurdo que se encontraba desplazado en esa frontera a unos 3.000 metros de altura, que llevaban 3 meses en una situación francamente difícil, y había que recogerlos, apoyarlos y ayudarlos, sobre todo desde el punto de vista humanitario, darles las necesidades que tenían y a continuación volver otra vez, a través de irlos concentrando en campamentos de refugiados, irlos otra vez restituyendo a sus distintas poblaciones. En esa situación, pues recibimos la orden en la primera bandera paracaidista, que con otra serie de unidades también de la brigada paracaidista, como el grupo logístico, ingenieros y de otras unidades distintas, como fue un grupo de helicópteros, una agrupación de helicópteros de la ARFAME, más unidades del mando de ingenieros y de la unidad de apoyo logístico regional, que era la que existía entonces en Madrid, pues con todo ese conjunto formamos un contingente de 640 hombres y nos desplazamos a Irak en sucesivos días, mediante vuelo primero de los Hércules C-130 y apoyados también por el transporte aéreo estadounidense con los Galaxy, los C-5 Galaxy, pues fuimos prácticamente toda la agrupación aerotransportada al aeropuerto o a la base de Incirlik en Turquía, y de allí por tierra, después de 1.000 kilómetros de camino, porque no era carretera, llegar a la frontera con Irak. Bueno, pues aquella misión que se desarrolló felizmente con un gran sacrificio por parte de los participantes, puesto primero era una misión desconocida. Segundo, la preparación fue de 72 horas. Tercero, los medios, que ahora mismo, después de 32 años, como es lógico, se ha cogido experiencia en medios, pues aquella salimos prácticamente sin comunicaciones individuales, es decir, que estuvimos 3 meses de misión, pero 3 meses prácticamente aislados del resto del mundo, prácticamente sin poder comunicarnos con la familia, porque no existía ni el Internet, ni existía un satélite propio, nada más que para utilizarlo para la operación, y con pequeños puentes o pequeñas ventanas a través de las cuales, pues, de esos 3 meses, pues pudimos hablar cada uno a lo mejor 15 o 20 minutos con nuestras familias, con una gran dificultad. Después, unos medios mínimos, con un sacrificio tremendo por parte de las unidades de apoyo, puesto que allí no había posibilidad de explotación local,
estaba arruinado todo lo que había alrededor, podíamos vivir exclusivamente de lo que nos llegaba de España y también con el apoyo de la logística americana, mucho más potente en aquel momento que la nuestra, y en la cual nos apoyamos para poder sobrevivir. Pero claro, como digo, es sobrevivir, porque estar comiendo ración americana durante varias semanas es una supervivencia. Se cumplió aquella misión, se apoyó y se recogió a los refugiados, desplegamos una unidad de medicina del EMAT, conocido como el EMAT, un equipo de medicina adelantada, avanzada, con todos los medios posibles, que estaba en la unidad de sanidad de Sevilla, y la cantidad de refugiados que se iban recogiendo y pasando por este EMAT, pues fue tremenda. Más de 6.000 atenciones sanitarias en ese tiempo. Después tuvimos que repartir ayuda humanitaria, tanto la que recibíamos de España como la que nos llegaba también de otros organismos de Naciones Unidas, y, por último, montar unos campamentos de refugiados donde todos los que iban llegando desde su zona donde habían estado vivaqueando durante esos meses, pues se les acogía, se les daba alojamiento, alimentación y atención sanitaria en los campamentos de refugiados, para después ya recolocarlos de nuevo una vez asegurados las zonas donde ellos vivían y reconstruidas, porque la mayoría estaba totalmente destrozada. Pues allí íbamos colocando poco a poco, y a lo largo de esos 3 meses recuperamos la normalidad, entre comillas, de la vida de aquellas personas. Bueno, esa fue una misión muy complicada, no fue de guerra a guerra, pero como me comentó el historiador de Estados Unidos, que nombra un historiador para cada una de esas operaciones, en este caso era un coronel de la Reserva de Marines, pues me comentó eso, que esto no era una misión específica de soldados, pero que solamente los soldados eran capaces de hacerlo. Y así fue, ¿eh? Allí participamos más de 12.000 hombres efectivos de Gran Bretaña con los Royal Marines, paracaidistas franceses, paracaidistas españoles, paracaidistas italianos. También hubo una aportación por parte de Estados Unidos de marines un MEU, que era una fuerza expedicionaria de marines, y también con unos apoyos por parte de los turcos en aquel momento. Es decir, fue una misión complicada, muy exigente para la capacidad que teníamos por el número de personas que formábamos el contingente, y de mucho sacrificio por las cantidad de faltas que se experimentaron, lo cual no disminuyó en absoluto el trabajo, que fueron prácticamente 24 horas al día, y sobre todo en las condiciones en las que tuvimos que vivir por la situación en que estaba la zona. Aquella satisfacción del deber cumplido, cuando nos preguntaron, especialmente el ministro Vargas, que era entonces el que estaba en defensa, si éramos capaces de afrontar dificultades de ese tipo. Por supuesto, se les contestó con los hechos realizados, y a partir de ahí, en ese mismo año, en el final en noviembre, pues la agrupación Málaga de la Legión ya desplegó en Bosnia por primera vez. A continuación, el entonces coronel Zorzo siempre se apunta que él ha sido el primero que ha desplegado en el exterior, pero es porque esta misión previa que realizamos en Kurdistán pues ha tenido poca publicidad por razones, como siempre, de intereses políticos. Era un momento en que estábamos, que si entrábamos, estábamos en el Tratado Atlántico Norte, pero no estábamos incluidos en la estructura militar. Era esa
la OTAN de entrada sí, pero no. En fin, esas dificultades y esas discusiones. Y entonces el mandar una unidad de 600 hombres, todavía soldados de reemplazo, aunque eran paracaidistas, pero eran procedentes de tropa de reemplazo. Y hacerlo de esa forma, cuando había esas dudas políticas en relación con estas colaboraciones o estas actuaciones, pues no interesaba darle mucha publicidad. Como consecuencia, pues parece que ha pasado un poquito de puntillas, pero encima. Pero yo quería recordar en estos momentos esa capacidad que tuvo en aquel momento la brigada paracaidista de ir a lo desconocido en un tiempo récord y encima terminar la misión con todo éxito, facilitó que posteriormente se engrasara las posibilidades de nuestro ejército, y ahí están los 32 años en que saca mucha gente el pecho de todo lo que somos capaces de hacer, posiblemente con menos medios que otros. Y nada más, era eso lo que yo quería recordar, y se ha retrasado 15 días. Efectivamente, el día 10 empezamos a volar, el día 29 de abril de aquel año, y el día 10 de mayo terminábamos el transporte aéreo y desplegábamos como tercer contingente de todos los que he mencionado, que llegábamos a zona. Rápidamente entramos vamos a llamarle en fuego, a cumplir misiones según íbamos aterrizando, íbamos relevando a los estadounidenses en nuestra zona asignada, y la verdad es que fue una experiencia de llevarlo apuntado en tu diario de operaciones. Por último, ya que hemos retrasado un poco este recuerdo, pues mencionar también esa capacidad de colaboración y de participación en todo tipo de misiones internacionales que ahora se está realizando, ahora mismo, en este mes, a lo largo de este mes y parte de junio, se está realizando una operación de entrada inicial que aquí también lleva el peso la división Castillejos, con la brigada paracaidista fundamentalmente, donde va a mandar unos efectivos superiores a 6.000 hombres de distintas naciones para hacer una operación de coordinación dentro de OTAN para, si hiciera falta, una especie de ensayo, una acción de entrada inicial que luego facilitará la entrada de los gruesos en una zona determinada. Va a ser un ejercicio que van a participar 6 países, en Grecia, en Estonia, en España, y que con lanzamientos paracaidistas, tomas de zonas determinadas y asegurándolas para una entrada posterior del resto de unidades, y que va a dirigir aquí en España la división Castillejos, con la brigada paracaidista como unidad fundamental. Nada más, porque se alarga mucho el tiempo. Muchísimas gracias, mi teniente general, por haber, digamos, ya digamos, explicado de una forma completa un tema que es muy desconocido por parte del mundo cívico-militar. Esa primogenitura en las operaciones internacionales por parte de las Fuerzas Armadas Españolas, como bien ha dicho el teniente general, hay que recordárselo, hay que reconocérselo a la brigada paracaidista. Y desde luego que la Pica en Flandes aquí va a honrar a aquellas personas que participaron de una forma, como ha dicho y ha explicado perfectamente, pues de una forma casi apresurada, de una forma precipitada, y cómo demostraron a los políticos que realmente sí que se podía confiar de cara a futuras, vamos a decir, operaciones más estables y más complicadas como las que hubo posteriormente. Así que enhorabuena, mi teniente general, y nuestra gratitud por habernos dado luz a esta parte de nuestra memoria histórica. ¿Quieren comentar algo, por favor, mis generales y don Fernando, al respecto del operativo Kurdistán? ¿Algún Sí, comentario? pues escuchar al general me ha hecho recordar pues una época intensa, un poco decepcionante porque no pude ir a esa misión. Le tocó a otra unidad, estando yo destinado en la brigada paracaidista, pero que fue una expectación tremenda dentro de las Fuerzas Armadas y dentro de la brigada.
porque era la primera vez que salía una unidad de estas características. Entonces, todos muy expectantes y muy ansiosos de que pudiera salir bien para que esto abriese la puerta, como así ocurrió a todas las misiones que han venido después. Pues un orgullo que la unidad fuese la pionera y mi felicitación a todos los que allí participaron, mi general. Muchísimas gracias, general Fontella, por favor. No, yo nada, Ok. Don todo bien. Fernando, ¿quiere comentar algo? Pues nada, solo que es una pena que esta actuación esté tan olvidada y sea tan poco conocida, y es muy bueno, pues eso, que hoy en la Pica en Flandes la hayamos recordado. Magnífico, suscribimos completamente las palabras de Fernando y pasamos al segundo tema. Después de este primer tan magnífico tema, ahora nos va a hablar el general don Juan Cifuentes, precisamente de otro tema también controvertido, que es el uso político que se hace de las Fuerzas Armadas aquí. Así que adelante, mi general, por favor. Muchas gracias, Guillermo. La verdad es que, bueno, he ido recopilando algunos de los últimos casos, algunos han comentado en prensa con respecto a participación de fuerzas militares en periodos electorales, como el que dice que estamos, o en otras ocasiones, ¿no? Bueno, pues la verdad es que se plantea un debate bastante interesante. Este uso político de las Fuerzas Armadas con motivo de actuaciones y prohibiciones del gobierno de la nación participando los militares en actos públicos. Entre comillas, decían, ante la proximidad de las elecciones. Así han justificado estas prohibiciones. El caso más reciente, que recordáis, es la prohibición de que la brigada paracaidista y los regulares participasen en la procesión de la Santa Cruz de Laurina el Grande y Coín, acompañando a las cofradías con las que tienen una vinculación de años. Y la verdad es que pues, se plantean muchas preguntas relacionadas con este empleo de unidades militares en actos públicos. Por ejemplo, ¿qué utilización partidista puede haber en una procesión religiosa que se realiza durante años? ¿Cuándo se considera o cuándo consideran los políticos que estamos en época preelectoral? Cuando comienza la campaña, antes de la campaña, 2 meses, 3 meses antes de esa decisión se impide o se prohíbe participación de unidades militares en actos públicos. ¿Qué es un acto público partidista? O sea, asistes a un acto, estás en un acto, una jura de bandera, que hay discursos, eso es un acto público partidista, no. Es partidista, es un acto público partidista donde hay políticos. Los actos institucionales, de mucho interés, que luego comentaré, son partidistas. ¿Favorecen esos actos y la presencia de los militares a los políticos que los organizan? Bueno, pues con todas estas preguntas he estado rebuscando un poco, haciendo memoria de los últimos casos en los que, bueno, podríamos comentar aquí y los traigo a colación pues para debatir en ello. Hay muchas aristas y recovecos y no sé, habría que pensar exactamente si de verdad están siendo utilizados las Fuerzas Armadas, ¿no? Vamos a ver estas situaciones que os comento. Recordaréis el cese de la directora general de la Guardia Civil con los tenientes generales de la Guardia Civil presentes en el acto. Creo que se comentó algo en la Pica en Flandes en su día. Pero bueno, fue la responsable del Instituto Armado, María Gámez, presentó por sorpresa su renuncia. Unas horas después, antes de que su marido recibiera una notificación judicial para comparecer como investigado por un caso de corrupción, y en su comparecencia estuvo acompañada por los 4 tenientes generales que forman la cúpula de la Guardia Civil. Entonces directora calificó su decisión de difícil, la única posible para proteger a su familia y a la Guardia Civil. Y posteriormente, después de esa, por así decirlo, exposición, pasó a una comparecencia de prensa con preguntas, ¿no? Donde se permitieron preguntas a la prensa. Parecen dos actos distintos, ¿no? Uno es, y dos actos de la presencia militar podría ser distinta. En la declaración, o sea, una primera parte podría ser donde la... Espera, que tengo aquí unas notas. Una primera parte donde ella hace la declaración institucional, que bueno, puede ser que pudiera estar acompañada por su equipo, ¿no? Su equipo de trabajo más cercano, su equipo de colaboradores. Pero hay una segunda parte en la que hay bueno, una especie de rueda de prensa. Se autorizan preguntas de los medios de comunicación y ahí ya la duda es clara, ¿no? Se usó a la benemérita políticamente en este acto. Yo, en mi experiencia, nunca he tenido que acompañar a ningún político mientras hacía declaraciones a la prensa. O sea, sí he estado en actos institucionales o en actos invitados,
Pero cuando el típico canutazo que los periodistas se acercan al político a hacerle, yo no estaba allí. Además, incluso la situación, si te quedas ahí al lado mientras el político hace declaraciones, es una situación bastante incómoda, ¿no? Yo la recuerdo incómoda y nunca tuve ni tuve ni lo hice, ¿no? El estar en ese momento. Pero bueno, esto es una cosa a debatir. Otra noticia que he recuperado. El despliegue de unidades militares que van a dejar sus localidades para ocupar un nuevo cuartel en la localidad de Monte la Reina, en Toro, provincia de Zamora, con ese fin político de recuperar la España vaciada. Aquí hay un proyecto rehabilitado, un cuartel de Monte la Reina, donde estuve hace muchos años allí haciendo un campamento. En la localidad de Toro, tiene 8.800 habitantes aproximadamente. Están todos ilusionados por esa posibilidad de ver cómo puedan venir 1.100 militares y o sea, unas 4.000 personas, con sus familias en total, a esa zona, a esa localidad que es víctima de la despoblación, ¿no? Habría inversión que el gobierno anuncia 20 millones, se va a renovar la base, la Junta de Castilla y León ha prometido otros 15. Bueno, hay un desembolso total por los 65 millones. Toda la provincia se vería beneficiada por la llegada de estas 4.000 personas. Pero el cambio de emplazamiento de las unidades militares tiene una motivación política en este caso. Entonces, nos están utilizando. Yo estoy desplegado y estoy asentado en una ciudad y mi familia ahí viviendo y ya de repente por un fin político, parece ser por un beneficio social que habría que valorar, pues tengo que dejar todo eso e irme, la unidad que sea designada, a esta nueva ubicación por un fin político que además está dentro de las promesas de los partidos políticos, ¿no? Apoyar a la España vaciada y medidas para combatirla. Vamos a ver otro caso, la invitación de militares a actos públicos de autoridades locales, autonómicas y nacionales. En la vida de guarnición hay muchas ocasiones en las que la autoridad militar se limita a distintos actos, unos son más institucionales que otros. A veces estos actos son tendenciosos. El que el político de turno habla en su discurso y ensalza la labor de gestión política propia, critica la acción del Estado, si es del partido opuesto, o de la oposición política. Hace unas fechas vimos también el lío que se montó en la tribuna del 2 de mayo en Madrid con un ministro que al no estar invitado no se le permitió el acceso a la tribuna. En la tribuna había autoridades militares de inferior precedencia que el ministro. Bueno, un tema a debatir, ¿no? El Real Decreto, que me parece que es el 2099 del año 83, establece la precedencia y el orden donde las distintas autoridades del Estado deben estar presentes en actos públicos. En este orden, los ministros ocupan el puesto 14, la autoridad militar, en este caso el GEMA, jefe de la defensa, el puesto 26. Bueno, ¿qué hubiera pasado si la ministra o el ministro que no se le deja acceder por no estar invitado es la ministra de Defensa? Eh, el militar le hubiese dejado el puesto, hubiese asistido. Bueno, esto es en las autonomías, encima la autoridad militar ocupa una precedencia muy alta. Yo recuerdo en Baleares era la quinta autoridad de la comunidad autónoma. Y no puedes dejar de responder a invitaciones. Entonces asistes y acompañas a todas las autoridades con las que te relacionas normalmente a los actos. Pero allí en esos actos ocurre de todo. Entonces debes marcharte cuando ves que el tono de las intervenciones eh, consideras que no es el adecuado. Te están utilizando para hablar a lo mejor en contra de la unidad de España o a favor de la unidad de España estando tú presente. Bueno, el teniente general que está en Barcelona seguramente podría hablar mucho de este tema. La carrera popular de la Legión, la africana, en Melilla. Este fue otro caso que se ha planteado. El presidente del PP en Melilla, Juan José Imbroda, candidato del partido a las elecciones del 28 de mayo, pues recibió una réplica por parte del coronel del Tercio que le reprochó que usase la carrera de la africana con fines partidistas. ¿Por qué dijo eso? Pues porque el presidente en un tuit, en la red tuit, dijo que si ganaba las próximas elecciones autonómicas devolvería esta carrera a su salida antigua, es decir, parece ser que antiguamente se hacía en el Ornabeque y la Plaza de las Culturas. Sin embargo, las dos últimas ediciones la salida se hacía desde el Estadio Álvarez Claro y la llegada era en el Parque Hernández. El coronel del Tercio en el tuit le contestó que usted no va a retomar nada porque la carrera la organiza la Legión y lo seguirá haciendo así independientemente de quien gobierne Melilla. Y como colofón dijo, no utilicen la Legión y la carrera con fines partidistas y electorales. Entonces, un anuncio o una promesa electoral que afecte en este caso no afecta a una unidad militar, afecta a una prueba deportiva que organiza la ciudad junto con la Legión. Eso es
utilización partidista de las Fuerzas Armadas, la verdad es que es para dar una pensada. Desde luego, las críticas de los políticos a esta respuesta de nuestro coronel que fue unánime en contra, ¿no? Siempre los que están en las filas del señor Imbroda, del partido del señor Imbroda, y todo lo contrario de los miembros del partido de la oposición. En el tercio, encima, hubo también polémica, porque es que estos 2 últimos años han sido un gran éxito de participación y de organización. Como no se ha recordado en Melilla, esta carrera de la africana, tal cual se ha organizado ahora, ¿no? Entonces, la duda es si las promesas de los políticos en época de elecciones, en la que afecta o menciona a las Fuerzas Armadas, son o implican una utilización partidista de las unidades militares. Otro punto, si me da tiempo, intento eliminar la participación de militares en la Semana Santa. Bueno, está claro que no se puede obviar la realidad del carácter católico de una gran parte de la población española, pero bueno, la Constitución acabó con ese nexo legal que tenían las Fuerzas Armadas con la Iglesia Católica, ¿no? E impuso la confesionalidad del Estado. No obstante, se dejaba un tipo de relación con la religión, ¿no? Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia. Durante el gobierno de Rodríguez Zapatero se realizó una modificación a la normativa militar, se suprimió algún acto religioso, pero se dejó abierta la puerta a la participación en actos de este tipo. En el año 2010, el entonces GEMAD, José Julio Rodríguez, publicó una instrucción en la que se prohibía las misas durante los actos militares oficiales. Además, regulaba la participación de los militares en Semana Santa, se prohibía presentar armas ante las imágenes religiosas. La ministra de Defensa, Carmen Chacón, también en un Real Decreto estableció que cuando se autoricen estas comisiones, escoltas o piquetes, se respetará el ejercicio del derecho a la libertad religiosa. Por lo tanto, la participación y asistencia en estos actos tendrá carácter voluntario. En el 12, con el PP en el poder, cospedal de ministra de Defensa, se cambió esta política tan restrictiva. Entonces se Mi permitió... general, estamos casi fuera de tiempo de la primera parte. Continúa usted en la segunda parte, mi general. Bueno, Sí, si os porque parece interesante, sigo.